Saludos, vamos a continuar con este curso de toma de decisiones gerenciales. Ahora vamos a ver una parte muy importante que tiene que ver con el análisis estadístico de los datos. Todo gerente, como ya sabemos y lo hemos dicho, debe saber analizar los datos, a partir de esos datos hacer inferencias y por supuesto sustentar la toma de decisión. Para ello el análisis estadístico es fundamental, sobre todo las medidas de tendencia central. Entonces, ¿de qué se tratan las medidas de tendencia central? Sencillamente son medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor un conjunto de valores. Es decir, representan un centro alrededor del cual se encuentran ubicados todo nuestro conjunto de datos. Por supuesto, son parámetros muy usados en lo que se llama la estadística descriptiva y ya vamos a ver cuáles son las más usadas. Vamos a ir viendo algunos ejemplos y a resolverlos usando Excel. La primera y la más utilizada es la media o el promedio de nuestros datos. Es una medida de tendencia central que en determinadas ocasiones, y ya vamos a ver por qué decimos que en determinadas ocasiones, puede representar ella sola todo nuestro conjunto de datos. Para calcular la media, sencillamente dividimos la suma de todos nuestros datos entre el número de datos, es decir, la suma de cada uno de los valores de la variable entre lo que sería el tamaño de la muestra. Vamos a analizar nuestros datos con un ejemplo muy sencillo. Tenemos un conjunto de datos vaciados en una tabla de Excel. Estos datos corresponden a la producción de pollo estimada en toneladas mensuales desde el año 2005 hasta el año 2016. Del lado derecho tenemos valores referenciales sobre el umbral de producción mínima y el umbral de producción máxima. Estos son valores mínimos y máximos referenciales que van a servir para analizar nuestros gráficos de control más adelante. Para ello seleccionamos los datos, nos vamos a insertar y seleccionamos un gráfico de dispersión que nos permite representar nuestros datos a lo largo del tiempo. Aquí vemos cómo va oscilando, va variando la producción mes a mes, desde un valor máximo aquí hasta un valor mínimo. Viendo la gráfica rápidamente, podemos decir que hubo variación. Ya vamos a ver que esta no es la forma de hacerlo, esto sería una forma muy subjetiva. En estadística la subjetividad no nos sirve de mucho. Es mejor representar este análisis con números, con parámetros. Ya lo vamos a hacer en un instante, pero a simple vista vemos que nuestro ojo puede ser engañado pensando de que hay grandes variaciones. Esas grandes variaciones no pueden ser interpretadas, ya dijimos, de manera ligera, pero por ahora vamos a calcular lo que queremos calcular, que es la media. Para hacer los cálculos más fácil, vamos aquí abajo a ir colocando cada parámetro estadístico. Escribimos la palabra media en esta celda y en la celda de al lado colocamos igual y escribimos la palabra promedio. Excel de una vez nos da un indicativo, aquí está. Damos doble clic aquí en esta función, la función promedio, ya una función programada en Excel, y seleccionamos todo el conjunto de datos a los cuales queremos calcular la media. Damos Enter. Y ahí tenemos el valor promedio, producción de pollo en el año 2006. Ese valor estaría por aquí en la gráfica y preliminarmente es el valor que representa a todos nuestros datos. Ya vamos a ver más adelante que debemos calcular otros parámetros. Vamos con la segunda medida de tendencia central. Esta medida se llama mediana. La mediana es bastante útil y sencillamente es el valor que parte por la mitad nuestro conjunto de datos, es decir, representa el valor de la variable de posición central en un conjunto de datos ordenado. Lo primero que tenemos que hacer entonces es ordenar nuestros datos. Imaginemos que nuestros datos están en toda esta recta horizontal que vemos ahí. Si trazamos un segmento vertical en medio de esa recta, entonces 50% de los valores serán menores y de la media hacia adelante estarán el 50% de los valores mayores. Vamos a calcularlo en Excel. Nos vamos a nuestros datos en Excel. Vamos a hacerlo con el año 2006, a ver cuál fue la mediana en el año 2006. Escribimos mediana, damos doble clic en la función, seleccionamos nuestros datos, damos Enter y ahí tenemos el valor de la mediana. Ese sería el valor que divide nuestros datos
en dos mitades. Fíjense que está por aquí abajo, un poco más abajo que la media. Si vemos nuestros datos, tiene bastante sentido. Vamos a tener, si son 12 valores en todo el año, tenemos más o menos 5 valores más pequeños que la mediana y 5 valores más grandes que la mediana. La mediana estará por aquí, por estos datos. Entonces la mediana es el valor que divide nuestros datos en dos. La tercera medida de tendencia central es la moda, como el nombre lo dice. Entonces el valor que más se repite, el valor más frecuente en todos nuestros datos. Aquí vamos a hacerlo en Excel. Escribimos entonces moda y en la celda de cálculo colocamos igual a moda. Ahí tenemos la función moda. En Excel seleccionamos el conjunto de datos desde enero hasta diciembre y fíjense esta particularidad. Aquí no se asusten, sencillamente Excel nos dice que no hay un valor numérico que represente la moda y es cierto. Ninguno de estos valores se repite. Todos los valores son diferentes, por lo tanto la moda no es un valor numérico o no existe. Vamos a probar aquí, a cambiar rápidamente algunos datos. Solo para probar, esto no va a alterar nuestros datos. Vamos a colocar aquí en el mes de julio, por ejemplo, un valor de producción de toneladas de pollo de 60 y en julio también 60. Fíjense que ya tenemos dos valores repetidos y ahora sí aparece que la moda es 60 porque hay dos valores repetidos, es decir, el valor que más se repite es 60. También probemos, vamos a hacer aquí otro cambio en agosto, 50, en septiembre 50 toneladas y en octubre pudiéramos colocar también 50. Fíjense cómo la moda ahora es 50 porque se repite 3 veces. Entonces ya sabemos cómo calcular la moda automáticamente en Excel. Vamos entonces a deshacer todo lo que hicimos para que nuestros datos no se alteren y queden originales. Esto era solo para aclarar de qué se trata la medida de tendencia central o la moda. Vamos a ir un poco a resumir cómo se interpreta cada una de nuestras medidas de tendencia central. En el caso de la media sería el centro de gravedad de los datos. Por supuesto, para calcular la media no requiere ordenar los datos, ahí lo hicimos automático, pero si tuviéramos que calcularlo a mano, entonces no es necesario calcular los datos, simplemente los sumamos y lo dividimos entre el número de datos. Ese sería un aspecto positivo de la media. Aquí a la derecha están algunos aspectos, digamos, negativos, aunque no es el mejor de los términos. La media es afectada por datos atípicos. Cuando tengamos datos atípicos, entonces la media va a tener problemas si queremos usarla como representativo de todos los datos. Y la otra desventaja es que puede coincidir o no con alguno de los datos. En caso de la mediana no es sensible a datos atípicos porque ella lo que hace es que divide todo el espacio en dos mitades. La mediana tiene como cosa positiva que nos da una idea sobre dónde está la mayoría de los datos. Ella nos va a dividir el espacio en dos pedazos y digamos que no una desventaja, pero una particularidad es que los datos deben estar ordenados. En el caso de la moda no es sensible a datos atípicos. Yo puedo tener datos atípicos o datos extremos muy grandes o muy pequeños y la moda no se va a enterar. No se requiere ordenar los datos tampoco, pero puede que exista más de una moda. En ese caso hablaremos de distribuciones multimodales. Si son dos modas, entonces bimodales. Y aquí hay un concepto muy importante que es el percentil. El percentil, una vez ordenados los datos de menor a mayor, entonces, ¿qué es el percentil? El valor de la variable por debajo del cual se encuentra un porcentaje dado de observaciones. Por ejemplo, cuando se refieren al percentil 20, es el valor bajo el cual se encuentra 20% de las observaciones. Vamos a calcularlo en Excel, así como estimamos los otros dos parámetros. En Excel es sumamente sencillo. Nos vamos a la celda, vamos a calcular el percentil. Por ejemplo, el percentil 50 y vamos a ver cómo es la función del percentil 50. Entonces aquí escribimos percentil, seleccionamos los datos y luego colocamos punto y coma y le tenemos que decir qué percentil queremos. En este caso 0,50, damos enter y ese sería el valor para el cual están por debajo del 50% de los datos. Fíjense que coincide con la mediana y tiene lógica. La mediana divide en dos nuestros datos y el percentil 50 debe ser la misma mediana. También podemos calcular otros valores de percentil. En este caso pudiera ser
el percentil 25, es decir, el valor de nuestros datos para el cual tengo por debajo 25% de los valores, o también pudiera ser el percentil 75. En este caso obtendríamos el valor para el cual tenemos por debajo de ese valor 75% de nuestros datos, es decir, todo lo que está a la izquierda de nuestra recta. Este percentil, vamos a calcular entonces nuestro percentil 25 solo para que ustedes vean cómo hacerlo. El percentil 25 sería cambiar solamente aquí por 0.25, ahí lo tenemos, veamos que es un valor menor al anterior. Si queremos el percentil 75, subirá entonces ese valor, será un valor superior, por debajo de él estará el 75% de nuestros datos. Hasta aquí esta clase, continuamos en la clase siguiente.